Grito de guerra en la batalla contra el aburrimiento. Eso somos, sí, efectivamente. Nada más ni nada menos que eso. Y quieren ver un grito de guerra hecho persona, aquí lo tienen. Es nuestra columnista de mística y análisis, Almendra Nabilidad. ¿Cómo está mi amiga? Muy bien, mi amigo, muy bien, muy contenta. Ay, me encanta porque la cámara esta me enfoca de tal manera que se logra distinto, el resultado es otro. Totalmente, vos nunca te sentaste ahí para hacer tu programa, carece de sentido, que hoy está a la tarde aquí en Cítrica, te sentás Así en es. mi lugar. Increíble. Y no te da asco, Almen, tremendo. Me da un poco de impresión. Ah, ¿viste? Mucha impresión. Porque me estoy quedando pelado, seguro algunos pelos quedan, te pido disculpas, Almen, nunca te lo había podido pedir en público. No, la verdad que me parece increíble como ocupar ese lugar a la tarde, la verdad que no lo puedo creer, digo, Patorre, como esa admiración no puede ser. No puede creer porque hay que sacar todos los pelos que se me caen por el programa, ¿eh? Son un montón. No sé quién lo hace, sinceramente, no sé de quién es el laburo. Y Ian es capaz, porque es el jefe técnico, es una cuestión técnica. De 4 a 5 hacen eso, Claro. y después ya te reciben a vos y a Mili. Y está muy bien. Almendrula, ¿qué tenés preparado para el día de hoy? Sé lo que es un montón, me engata. Es un montonazo, es un montón. Santos populares, Gauchito Gil, San La Muerte, qué increíble, increíble las historias, increíble las leyendas, increíble, que generó mediáticamente como tanto revuelo. Me gusta como concentrarme en dos puntos como principales. Sí. Y vamos a hablar un poquito más de San La Muerte, ¿no? Como que nos vamos a concentrar en eso que estuve como investigando un poco sobre. Me gusta, Almen, tengo muy poca data de esto. Mi conocimiento sobre el Gauchito Gil es mínimo, es haber visto, bueno, en las rutas, ¿no? Cuando viajé por el interior muchas veces, ver muchos, ¿cómo se dice? ¿Altares? Sí, claro. Altar se dice, ¿no? Sí, porque sí. no deja de ser una religión, no deja de ser, digamos, una creencia, ¿no? Religiosa. Totalmente. En un punto. Y sí, genera eso en el pueblo y de manera popular a mí me parece como de alguna manera mucho más interesante y por eso lo diferencio un poco de la religión católica y demás, pero la gente que es devota, no solo que tiene mucho respeto, sino que se compromete con esa figura que ellos mismos santificaron, que es la verdad que eso me parece increíble. Y también esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo que ve la gente que deposita toda su fe y su confianza en figuras que fueron santificadas por el pueblo, digamos, con historias detrás como mucho más reales y como mucho más... O sea, me parece que está mucho más alejado de lo que es a veces como la idea de la iglesia, de no pecar, de los puros, sino que esta gente, la historia de Gauchito Gil va más por el lado de como un justiciero, como un Robin Hood de acá, que robaba le robaba a los más ricos para darle y repartirlo a los más humildes. Y bueno, fue matado por la policía. Un policía, la historia... No tengo la historia, no tengo nada de data, Sí, me sirve. La historia es así. La policía recibe la orden de capturarlo, porque ya la situación estaba como siendo muy heavy. Sí. Y la cosa era que lo encuentran y lo llevan, o sea, lo detienen, y en el camino reciben la orden de ejecutarlo. Entonces en el camino, en el medio de la ruta, lo dejan colgado en un árbol y uno de los policías se encarga de ejecutarlo. El policía vuelve a la casa y encuentra a su hijo muy enfermo, de un segundo para el otro, casi agonizando, y empieza a pedir perdón, empieza a rogar, empieza a implorar que se mejore, y mágicamente le pide empieza a pedir perdón, y de esa manera su hijo mágicamente comienza a recuperarse casi al instante, y ahí fue su primer devoto, digamos. Pidió perdón por haber matado al Gauchito Gil, el Gauchito Gil lo perdonó y le permitió vivir a su hijo. Y ahí empezamos con la figura un poco más santificada de esta persona. Increíble, la verdad. No lo puedo creer. Acá la producción me notó el nombre que supuestamente tendría el Gaucho y es realmente espectacular. La producción me anotó que el fundamento histórico, que es lo que vos nos acabás de contar, que es la supuesta historia del Gauchito Gil, se trata del Gaucho Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez. Increíble. Espectacular. Ya por eso hagan los santos. Porque si yo digo boxear. Claro, Javier. Hay muchas cosas en el medio, diría Javier Milei. Tremendo ese nombre. Muy tremendo. Y era de acá, de la provincia de Buenos Aires, cerca de Mercedes, ¿no? Dicen. Dicen, eso no lo sabía, pero sí, me parece muy increíble como esas historias donde, de golpe se trata de un justiciero que no solo, o sea, no era una cuestión de
era una cuestión de ayudar a los otros, y más como esta historia de Robin Hood es algo nacional y me parece como mucho, no sé, me parece muy lindo. Me encanta la historia. ¿Y sabés qué es lo que la gente le pide al gauchito? Porque viste que está a San Cayetano le pedís tal cosa. A San, no sé, yo tengo menos iglesialmente, digo no, menos. Claro, menos yo religión. tampoco. Yo tampoco, sinceramente, y por eso me parece un flash todo esto. Por eso es tan flashero, porque siempre te hablan, viste, de San Cayetano que le pedís tal, a la Virgen de Satanudos que le pedís que te desaten los nudos. Y todas son vírgenes, que son vírgenes porque andás a ver por qué. Lo decidió ¿Por qué? el tercer papa hace 1500 años. Sí, claro. Era supuestamente una mujer de Roma, que nada cercano a la realidad, nada cercano a la gente. Y es como re loco eso de cómo la gente, o sea, muchas veces a mí me pasa que eso, al estar tan lejos de esa religión, digo, me pasa que no lo comprendo, y sí, como que entiendo que toda esa gente que ve como esas figuras divinas como objeto de tranquilidad, como que me cuesta muchísimo, y por eso me parecía muy interesante hacer todo el análisis de estos santos que posta fueron santificados por el pueblo y por una creencia como popular. Claro, muy hermoso. porque la iglesia no los reconoce. No los reconoce. Muy lejos de eso. O sea, incluso con San la Muerte pasa esto de que es una figura bastante condenada por todas las figuras religiosas, todas las figuras de la iglesia. Es muy condenado, no solo la imagen de San la Muerte como un santo no digno, sino también los devotos. Están muy mal vistos y por eso también muy cuestionados, y esto recibe como mucho estigma mediáticamente. Esto para mí es muy interesante. La idea de cómo más o menos en el año 2010 hubo un crimen acá en Flores, acá en Argentina, donde hubo 7 o 6 asesinatos y detuvieron a un asesino serial que era devoto de San la Muerte. Entonces a partir de ese momento se empieza como a difundir esta idea de que todos los devotos de San la Muerte eran satánicos y que tenían como otra intención, y la verdad que leyendo una tesis que encontré en internet para hacer esta columna, estuve viendo que la gente se lo toma tan a mal eso, como es algo tan terrible, porque esta creencia, muchos devotos, a partir del 1995 se empieza como a popularizar, y se sienten tan ofendidos por esto, y se sienten tan mal porque ni siquiera pueden sentirse orgullosos como los católicos, o como porque ni siquiera está bien visto. Entonces de golpe no solo que la iglesia te condena, sino que encima los medios se encargaron de hacerle creer a toda la gente que lo que estabas haciendo y lo que vos creías estaba mal. Total, Almen, me acabas de hacer pensar en algo. Yo, por ejemplo, estoy en la casa de mi abuela, ¿no? Allá arriba o allá abajo, donde sea que esté. Y mi abuela saca una estampita y le empieza a rezar a San Cayetano, y a mí no me va a llamar la atención. Saca una estampita de San la Muerte, y yo, que no creo en absolutamente nada, me va a hacer ruido. Y claro. ¿Y eso es lo que lograron así? Obvio, se encargaron de hacer creer eso, porque además me parece que la figura de un santo que ni siquiera está glorificado por nada, ni la iglesia, ni no sé qué, y que encima tiene algo que ver con el satanismo, resulta como muy llamativo en un punto. Y toda la gente que de golpe es devota y que tiene como, no sé, esta creencia bien fiel de pedirle cosas y demás. Que sienten que los ayuda. Y claro, porque también está eso. Está la creencia, y es una realidad también, de que en muchos sectores como más humildes del país, en barrios, en cárceles, se le pide a San la Muerte desde un lugar donde tampoco le pedís a alguien, o sea, a un santo de la iglesia. Entonces también está como esa... Hay dos cosas. Hay devotos que no tienen la intención de desearle el mal a nadie. Y hay otros que aprovechan la idea de que San la Muerte no es ningún santo puro ni libre de pecados. Entonces, homologado, no tiene la homologación. Y claro, no tiene la BTV. No tiene la BTV. No la tiene. No la tiene. Para nada. Y aprovechan, y ahí también sí se le puede pedir cosas que, como decíamos antes, no se le piden a cualquier santo, ya relacionado con deseos no tan buenos. Pero bueno, hay dos partes de la historia, chiquis, obvio, ¿no? Como en todo. Como todo. O me vas a decir que la iglesia no tiene sus cositas oscuras también, la iglesia católica. Acá Luwan dice Plutarco Mamerto, mi nuevo nombre. Se acaba de cambiar el nombre, Lu. Me fascina. Dice Plutarco Mamerto Gil. Bien, le agregaste el Gil, que es clave. Es condicionante ya tener Gil en el apellido. Y Augusto de San Telmo nos dice, ¿por qué le decimos Gauchito Gil pudiéndole decir Gauchito Plutarco Mamerto?
¡Tienes razón! Increíble. Nos perdimos esa oportunidad. Nos la perdimos, Es loco, tremendo. basta. Che, y la iglesia obviamente tiene un estigma sobre estos santos, porque como dijimos, no Sí, tienen claro. el sello de la iglesia católica. Pero es muy loco porque mucha gente pone San la Muerte, que en México es impresionante la importancia Sí. que tiene. Es una sociedad, la mexicana, muy católica. Muy ¿no? católica, Y cómo sí. conviven esas dos cosas también, la creencia popular Sí. con el mandamiento de la iglesia, ¿no? Con lo obligatorio de la iglesia. Tipo, no lo reconoce la iglesia y vos igual lo adorás. Qué loco, ¿no? Que convivan esas cosas. Qué loco, mal. Y encima de eso, como que al nombrar esto que dijiste de que México es una cultura tan católica, nunca me lo había puesto a pensar, pero sí, ¿Sí? van muy de la mano. Y es verdad, acá hay dos creencias diferentes. Digo, San Sí. la Muerte no es lo mismo acá en Argentina No, que ¿no? en México. No, para nada. Incluso los devotos que ahora están como creando como redes en las redes sociales, digamos, están creando como muros de Facebook, Sí. como para comunicarse entre distintas personas del país. Sí. Como que se ofenden mucho, como que dicen tipo, no, o sea, si vos estás acá, mínimamente tenés que saber la historia, tenés que saber que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Y por eso también está estas dos historias y estas dos partes que decíamos, de cómo aborda y cómo como que conquista toda una parte del sector popular, como más barrial, Sí. como más de los presos, y cómo se relaciona más en México como con esa parte un poco más oscura. Sí. Y acá tiene como otra historia y está bueno también tener la información de qué significa acá, porque la gente que digo que es creyente acá, ¿qué tiene? ¿Entendés? ¿Por qué se tiene que bancar tu ignorancia de que no entiendas No, claro, nada? en un punto sí, total, son sus Porque- creencias. Claro, porque además eso es el estigma. Porque si vos te quedaras tranquilo, si vos te quedaras en tu casa sin opinar ni nada, pero los portales de noticias se encargaron de, Sí. de estigmatizar muchísimo Total, a los y cómo garpa decir un fanático de la muerte asesinó 6 personas. creyentes. Y Es el mejor título de la... O sea, yo entré, ya le di doble clic Yo a también. esa nota. Y después, obviamente a esa nota le siguen un par de notas más, como cuál era la rutina del asesino serial de San la Muerte. Claro. ¿Entendés? Y te empiezan a meter ficha y a vos te queda que los fanáticos de San la Muerte son asesinos, ¿entendés? O te Claro. parecen luciferianos directamente. sí, sí. No tiene nada que ver. Cuando nadie le dice nada a un evangélico, ¿no? A un Eso católico. no. Eso nunca entra en la noticia. No, Es tipo, si sos un asesino serial, bueno, no importa. Claro, no, que la iglesia católica se violan a todos los pibitos que aparecen cerca, no, eso no lo ponen en Eso las no notas lo tanto. ponemos. No tiene tanto rating. Eso- No lo vamos a poner. Hoy elegimos no ponerlo, nos Elegimos. vamos a centrar en esto. Es loco eso porque también hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, cuando dijimos San la Muerte y dijimos los luciferianos, llega un mensaje de Maggie que dice yo pensé que eran lo mismo. ¿Ves? Y claro, porque se ha generado eso. Y no Total, es nada que ver. Claro, es todo culpa de los medios, todo culpa de la iglesia, chiquis, es obvio. San la Muerte sería la parca. No sería, no es que sos luciferiano. No, claro. Sí, tiene más que ver con eso. Con la esa parca, la vida y la creencia. muerte, ese límite. Sí, eso es la creencia como más mexicana, Ah, creo, por otro lado. No Acá la tumbera tiene- de acá que tenemos. No, claro, en México no era una persona que en algún momento estuvo en la tierra, Sí. es como más un concepto y acá sí, la historia es de un monje que ayudaba a los leprosos en su momento. Ah. Entonces, claro, terminaron como condenándolo, metiéndolo en una celda y dejándolo morir de hambre. Entonces fue como que van más que nada por ese lado. Mirá. Y lo de México va más esto como entre el límite. El límite entre y la vida y la muerte, lo claro, espiritual. Y el concepto de la muerte acaba más con que ese santo enfrentó a la muerte. No es tanto que es la muerte. Ah, Va mirá por qué ese loco, lado. Almen. Se nota que estuviste recontra investigando porque tenés un montón de data. Muy interesante eso de los distintos conceptos. No tiene absolutamente nada que ver el San la Muerte que acá conocemos entonces con la cultura mexicana. Exacto. En la cultura mexicana, yo me acuerdo cuando mi vieja fue a México, volvió abrazando un montón de cuestiones o prácticas de esa cultura, como por ejemplo el día del cumpleaños de tu ser querido que está muerto. Vos le haces la comida que más le gustaba y le pones la mesa y te sentás a comer con esa persona que ya no está. Y un día mi vieja le hizo su comida favorita a mi abuelo y cenó con mi abuelo y le hizo re bien, ¿entendés? Qué Son lindo. cosas que sirven para sanar también. Sí, y la claro. gente condena sin conocimiento. Obvio, a la gente le encanta condenar todo. Total. Bueno, nosotros hacemos un programa de 3 horas condenando cosas. Algo así. Un poco así. Y hoy tendrán otro programa de 2 horas que se llama Carece de Sentido, pero sí algo que tiene mucho sentido, con Mili y con nuestra amada Almen
almendrula. Hoy se puede vender algo de lo que va a pasar en Carece de Sentido o va a carecer completamente de sentido. Completamente de sentido, Es lo que pero voy a llevar una de mis secciones favoritas, que yo siempre digo que son todas, pero... Pero no es cierto. Pero no es populismo cierto. lo que hace Almen. No es cierto, y hace mucho que no lo hacía, por Sí. lo menos desde que arrancamos el año no lo he hecho, que es soñar con ovnis. Vamos a hablar de conspiranoia. ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! Me fascina, amo hablar de conspiranoia. Me encanta tener una sección dedicada a eso, Ay, porque yo lo sí. hacía con mis amigos y les quemaba el cerebro antes, y ahora tengo, ¿entendés? Un programa para hacerlo. Ahora le puedes quemar Es el cerebro a increíble. un montón de gente desconocida, Almen. Increíble. Ay, qué lindos que son los medios de comunicación. Me encanta, me gusta ser parte de esto.